Hola, aquí estoy doble emocionada porque primero los puedo saludar, en segunda les puedo enseñar a tejer esta belleza que es tan fácil y rápida. Si ustedes tejieron la blusa de cadenas que ya anteriormente les enseñé, esta es igual, es muy rápida. También cualquier persona la puede tejer porque es muy fácil, están todas las instrucciones para que la teja en cualquier medida. También se puede hacer una capita sin tejer la parte de abajo, es muy ligera y muy cómoda. Este es el hilo que usé para tejer la blusa, es 100% algodón, se llama Yvonne, así lo tengo en mi página en línea a la venta. Es el hilo como planito, no es redondo, pero está muy suave este hilo. Este es como azul esmeralda. Está precioso este color. En la blusa quizás lo van a ver realmente como es el color. Para tejer la blusa usé 170 gramos de hilo. Aquí les voy a mostrar también. El gancho es la letra E, 3.5 milímetros. Abajo en la cajita de información del video, ahí está el enlace de mi tienda en línea. Ahí pueden entrar y ver este color y también diferentes colores que tengo de esta misma clase de hilo. Hay colores muy bonitos y también de diferentes clases de hilo. Ahí espero que visiten mi página. Para empezar a tejer la blusa se va a empezar por el cuello con 150 cadenas. Aquí en la primera cadena voy a deslizar. Se revisa la cadena que esté a un solo lado para que no vaya a quedar torcida. Al momento de estar tejiendo la primera vuelta, ahí está el cuello. Para tejer la blusa a su medida, a esta misma cantidad le puede agregar de 14 en 14 hasta que tenga la medida del cuello o lo escotado que guste tejer su blusa. La primera vuelta se empieza con 3 cadenas para el primer punto alto y una cadena de separación. En este mismo punto se teje un punto alto y enseguida vamos a tejer una cadena, pasamos un espacio y en la siguiente tejo el punto alto. Así tejo 5 más con una cadena, pasando una y el punto alto. Vamos a tener en esta separación 6 puntos altos, una cadena, paso un punto, aquí tengo 4, una cadena, paso un punto, cinco y 6. Aquí están los 6 puntos altos y enseguida vamos a tejer este mismo grupo de 2 separados de una cadena, paso un punto y en este mismo espacio se tejen los 2 puntos altos, una cadena y el punto alto. Así vamos a seguir tejiendo, separando cada punto alto con una cadena y pasando un punto al mismo tiempo. Aquí no puedo continuar toda la vuelta porque si no el video se haría demasiado largo. Esto es lo que vamos a repetir, este grupo de 2 y los 6 espacios. Es todo lo que tienen que tejer. Me dicen que siempre empiezo la vuelta y enseguida está el final para terminarlo. No tengo que tejer toda la vuelta porque aquí les indico que esto se va a repetir desde esta cadena hasta este grupo de 2 en la primera vuelta. Cierro la vuelta 2, aquí tenemos el último grupo de 2
y los 6 puntos altos separados de una cadena. Al final también tengo una cadena y en la tercera cadena deslizo y ahí está cerrada la primera vuelta. La segunda vuelta voy a deslizar por debajo de la cadena y tejo 3 cadenas para el primer punto alto, una cadena de separación y en cada espacio de cadena se teje el punto alto. Voy a tejer, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, una cadena y en el siguiente tejo el grupo de 2 con una cadena. Aquí empezamos la segunda vuelta y vamos a empezar a repetir de este espacio 7 puntos altos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después del grupo de 2, 7 puntos altos separados de una cadena y al final tejemos el grupo de 2. Así se va a ir aumentando en cada vuelta. Cada 7 puntos un grupo de 2. Aquí vamos a terminar. Si tenemos 5, vamos a terminar con 2 puntos altos después del grupo de 2 que va a estar en este espacio. Y aquí los 2 puntos altos para tener el mismo grupo de 7 puntos en medio, separando cada grupo de 2, 7 puntos altos. Termino la vuelta 2. Aquí tengo los 2 grupos de 2 puntos altos y 7 puntos de separación. Aquí tengo 5 cuando empezamos la vuelta. Aquí está el grupo de 2 y voy a tejer aquí los 2 puntos para tener el espacio de 7 puntos altos. La cadena y en la tercera cadena voy a deslizar y ahí tenemos el mismo espacio de 7 puntos altos. Empiezo la tercera vuelta, deslizo por debajo de la cadena y tejo 4 cadenas, un punto alto, una cadena y en este espacio tejo el grupo de 2 con una cadena y aquí se van a tejer enseguida con la cadena y el punto alto 8 puntos altos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y enseguida el grupo de 2 en el mismo espacio. Ahí está. Este es lo que se va a repetir en la vuelta 3. Separando cada grupo de 2, 8 puntos altos. Termino la vuelta 3, aquí tengo el último grupo de 2 y tengo 3 y 3, 6 y 2 que ya tejimos para empezar la vuelta. Ya tenemos los 8 puntos altos, una cadena y en la tercera cadena deslizo y ahí está terminada la vuelta 3. Empecé la vuelta 4 con 4 cadenas y este es el primer punto alto, es 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos para hacer el siguiente aumento. El grupo de 2, ahí está. Y continuamos tejiendo 9 puntos altos y hacemos el aumento que es el grupo de 2 en la vuelta 4. En la primera fue cada 6, en la segunda cada 7, en la tercera cada 8 y en la cuarta cada 9. Aquí voy a cerrar la vuelta 4. Este es el grupo de 2. Se tejen 9 puntos y se hace el último grupo de 2 y cerramos una cadena y deslizo en la tercera cadena y ahí tenemos la vuelta 4. Para continuar vamos a empezar siempre deslizando el espacio en la cadena. Esto es por si van a hacer la blusa más grande. Les voy a explicar cómo la van a continuar. Así hemos tejido todas las vueltas de esta forma, pero como ya saben los puntos, los espacios, no va a ser difícil de poderles explicar y poder entender en qué forma se va a continuar. Aquí siempre se está deslizando un punto por debajo de la cadena. En las vueltas anteriores así vamos a continuar. Y si se fija, voy a explicarle. Todas las vueltas así están. Tenemos el grupo de 2 y siempre vamos a tener 2 puntos antes de llegar al siguiente aumento de la vuelta anterior. Aquí tenemos el aumento, 2 puntos y arriba del grupo de 2. O sea que son 3 puntos. 1, 2, 3 después del aumento. Y si nos regresamos al siguiente, aquí tenemos el aumento y tenemos 3, 1, 2 y el último arriba del aumento. Esto es para decirles cómo vamos a empezar cada vuelta, si va a estar agregando más vueltas. Aquí tenemos que tejer desde este punto hasta este. En este vamos a hacer el aumento, porque aquí tenemos los 3 que debemos de tener después del aumento, 1, 2 y 3. En esto es donde se basa uno para saber cuántos puntos va uno a tejer antes del aumento. Aquí empiezo con los 4 espacios de cadena. Aquí ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y en este vamos a aumentar. Tejemos en la vuelta 5 6 puntos y hacemos el aumento. Y aquí tenemos 3, siempre 3 puntos, el último arriba del aumento de la vuelta anterior. Aquí ya les repetí varias veces, 6, cada 6, cada 7, cada 8, cada 9 y aquí cada 10. Aquí al final vamos a tejer 4 puntos al terminar la vuelta, porque aquí ya tenemos los 6 de los 10 para empezar la vuelta 5. Aquí vamos a continuar con 10. Aquí ya tenemos los 3 que deben de terminar en este punto después del aumento. Y seguimos, nos faltan 7 puntos para volver a hacer el grupo de 2.
Aquí tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. En el siguiente hacemos el aumento. Una cadena y el punto alto. Y nos quedan los 3 puntos que tenemos que tejer para los 10 que tenemos que tener antes de tejer de nuevo este grupo de 2. Así usted puede seguir tejiendo a la medida que guste el cuello o de cualquier prenda. Puede ser la base de arriba de una faldita. Aquí nos queda en forma circular el tejido. Ahí tenemos cómo da vuelta. Ahí está el otro hombro. Vamos a continuar. No sé cuántas vueltas vaya a tejer. Probablemente esta es la última. Termino la vuelta 5 con un punto de cadena y en la tercera deslizo y ahí está la vuelta 5. Al final se tejieron 4 puntos porque ya teníamos acá 6 al empezar la vuelta. Ahí está la vuelta terminada. Estas son las 5 vueltas que voy a tejer para el cuello. Ya le dije cómo va a seguir tejiendo, si lo quiere más ancho o si está tejiendo con un hilo más delgado. Aquí empiezo la vuelta 6. Vamos a empezar los motivos. Voy a deslizar por debajo de la cadena y el punto alto, 3 cadenas, una cadena de separación y el punto alto lo voy a tejer diferente a las primeras 5 vueltas. Es un punto, 2 y 2 para que se vea el punto más largo y avanzar más para que las vueltas se vean más abiertas. Ahí están el grupo de 2, una cadena. Esta cadena es para ajustar. Ahí está. Y vamos a tejer este punto que es muy conocido. Lo voy a tejer a esta distancia. En el hilo que quedó en la parte de atrás lo tomamos para tejer medio punto. De nuevo repito, solamente esta es la distancia que voy a tejer el punto. Son 2 puntos y paso 3 puntos y tejo los 2 puntos altos con una cadena. Ahí tenemos el motivo. Vamos a seguir aquí sin olvidar de tejer una cadena para ajustar, para que este punto alto no se suelte, porque si lo dejamos sin esta cadena se va a hacer más suelto este punto alto. Pasamos 3 espacios y se tejen los 2 puntos altos con una cadena de separación. Ahí está la cadena. Tres puntos. Por eso hago estos 2 espacios pequeños para que no tenga tanta separación un grupo del siguiente grupo. Y así más adelante se puede ir haciendo, extendiendo poco a poco este punto. Ya tenemos la opción de poder hacerlo. La cadena después del grupo de 2 y seguimos. Aquí queda la cadena en la parte de arriba y en el hilo de abajo tejemos el medio punto.
Y así vamos a seguir. Cada 3 puntos tejemos el grupo de 2, una cadena, y sin olvidar la cadena. Ahí está. Esto lo vamos a tejer en la vuelta 6. Ok, aquí está la vuelta 6, el grupo de 2 y los 2 lacitos, y deslizamos en la tercera cadena y está terminada la vuelta 6. Así como terminé esta vuelta, se terminan las siguientes vueltas, y así como voy a empezar esta vuelta, vamos a empezar las siguientes vueltas. Por debajo de la cadena tejemos las 4 cadenas, el punto alto, y repetimos la cadena, los 2 lacitos, y el grupo de 2 en el espacio de cadena. Ahí está la cadena, y seguimos hasta terminar la vuelta. Esta es la vuelta 7 y la cerramos en este mismo espacio como la vuelta anterior, y empezamos las siguientes vueltas igual hasta la vuelta 25. Aquí le muestro en cada vuelta. Aquí tengo 3 vueltas casi con la misma forma del espacio, la cuarta vuelta también del motivo, y aquí fue un poquito más, extendiendo el punto hasta tenerlo ya de este espacio más grande, ya de esta forma, para que vaya abriendo más en cada línea. Se tiene que extender el tejido cuando estamos haciendo cada vuelta para que no quede levantado. Eso quiere decir que le falta espacio, porque tiene que quedar circular. La forma que tenemos, ahí está, es circular. El mismo tejido lo va a ir indicando. En total son 20 vueltas con este motivo y 5 del cuello. Esto es bien rápido porque el punto en sí es muy rápido de tejerse. Ahí lo tenemos. Aquí es donde se está terminando cada vuelta. Esta va a ser la espalda. Aquí la tengo marcada. La voy a doblar a la mitad. Ahí está la mitad. Aquí tengo marcado la manga. En total tenemos 44 grupos de 2 puntos altos. Esto es lo que estamos contando para separar los puntos altos. Aquí coloco esta marquita y les voy a decir cómo vamos a contar. Aquí está la mitad porque en la parte de abajo coincide con el grupo de 2, el grupo de 2, ahí está, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 líneas para la manga. Aquí tenemos 7 al frente y 7 en la parte del frente. Y aquí en la parte de la espalda voy a indicarles cuántas tenemos, cuántas líneas vamos a dejar para la parte de enfrente. Aquí tenemos, esta la voy a contar la primera, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 líneas de los grupos de 2 para la parte de la espalda y la parte del frente. Y aquí igual ya tenemos la misma cantidad que el siguiente lado. Aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 líneas para la manga.
Aquí le voy a mostrar, aquí le muestro lo amplio que está la parte de cada lado donde termina. Aquí lo tiene. Si yo le estiro el tejido, llega en forma recta, pero si yo no estiro el tejido, va a caer un poco esta parte. Igual acá. Si lo acomodo como debe de ser, ahí está. No queda exactamente en una línea recta aquí, que debería de ser. Si fuera totalmente circular, llegaría esta línea hasta arriba, pero cae un poco para que tenga una base de lo amplio que debe de estar. Ahí también igual va a ir para la parte de abajo un poco. Ahí está la forma que tiene. Ok, aquí ya vamos a empezar a tejer solamente de la marquita a la marquita, y seguimos igual en la parte del frente a tejer de esta marca a esta marca, y esto ya es la manga, va a quedar sin tejer. Aquí empiezo la vuelta 26 formando el mismo grupo de 2. Ahí tengo el primer grupo de 2 puntos altos, una cadena, y aquí donde juntan estos dos lazos tejo igual el grupo de 2, una cadena, el grupo de 2, así lo vamos a estar tejiendo hasta llegar a la siguiente marquita, sin olvidar una cadena de separación entre cada grupo. Vamos a llegar así hasta la marquita. Aquí llegué a la marquita. Vamos a rectificar para que tengan presente la cantidad. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. 15 grupos de 2. Lo que vamos a continuar es pasando la manga y empezamos donde está la primer marquita de la parte del frente, porque esta que acabamos de tejer es la parte de la espalda. Se teje la cadena y aquí donde está la marquita tejemos el grupo de 2, que es el primero, siempre tejiendo la cadena y continuamos. Tejo el grupo de 2. Vamos a tener exactamente la misma cantidad que tejimos en la espalda al frente hasta llegar a esta siguiente marquita. Este es el frente y llegamos a la siguiente manga. Aquí llego a la marquita, tejo una cadena. Aquí tengo la manga, esta es la segunda manga, y estoy con la siguiente marquita. Aquí es donde empezamos la vuelta 26. Aquí en la tercera cadena deslizo y está terminada la vuelta 26. Aquí voy a seguir con la vuelta 27, 4 cadenas, el punto alto. Aquí está el grupo y en este espacio de cadena tejo un punto alto, reemplazando la cadena, y sigo con el grupo de 2. Y aquí, en lugar de tejer la cadena, tejo un punto alto. Si lo queremos cerrado la parte de abajo, ahí lo tenemos. Los puntos son los mismos. No va a reducir ni aumentar cada vuelta. Ahí está. Voy a tejer la 27 y regreso ahorita para
empezar la 28. Ok, aquí cierro la vuelta 27, el punto alto en la cadena, y deslizo en la tercera cadena. Ahí tenemos la vuelta terminada. La vuelta 28 voy a deslizar por debajo de la cadena y tejo igual con las 4 cadenas el punto alto para el grupo de 2, y aquí tenemos el siguiente punto alto. Lo voy a tomar por la parte de arriba, el grupo de 2, por la parte de arriba el punto alto, ahí para darle una vista diferente, que no nos quede tan sencilla la parte que estamos ya tejiendo. Para terminar la parte de arriba el punto alto, ahí lo tenemos. Así podemos continuar tejiendo el resto de las vueltas en esta forma, para que quede realzado este punto alto que tenemos aquí. Y ahorita veo cuántas vueltas voy a tejer, así como cerré la vuelta 27 y empecé la 28, así vamos a continuar. Aquí tengo un total de 33 vueltas. Aquí tejí al final, esta es la primera con los grupos de 2 puntos altos, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Hasta ahí voy a dejar esta medida. Aquí voy a cortar el hilo dependiendo lo largo que quiera usted este espacio. Aquí lo tenemos, aquí está. Esta parte de aquí del tejido estira al momento de que usted se va a poner la blusa. Aquí tenemos la forma que hace la manga, está muy amplia. Usted puede levantar el brazo sin ninguna dificultad de que la blusa se vaya a levantar en la parte de abajo. Tiene bastante espacio. Aquí lo tenemos. Está precioso esto. Aunque no lo quiera decir, lo tengo que decir. Aquí ya quito las marquitas, pierdo las puntas y ya va a estar listo, terminado para usarse. Es una maravilla hacer este trabajo tan rápido, tan fácil, sobre todo en el material que guste y para la ocasión también que se necesite. Ahí ya está, vamos a hacerle los últimos detallitos. Ok, ahí está terminada la blusa. Está preciosa. Me gustaría que se suscriba si todavía no lo ha hecho, y si ya lo hizo, bienvenidos todos. Aquí estoy con todo gusto. Me pueden también regalar un like. Hagan sus comentarios. Estoy últimamente contestando preguntas. Por favor, aquí los espero la próxima. Gracias, un abrazo.